¿Cuáles son los riesgos? ¿Puede haber un repunte en los casos de COVID-19? De esto vamos a hablar y le vamos a dar la bienvenida al doctor César Ríos, quien es virólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido al Mañanero de Sucre, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Wilder y Susi, un saludo cordial como siempre a todos los televidentes del Mañanero y de la Red 1. Queremos precisamente apuntar, como le decíamos, cuán peligroso puede ser las aglomeraciones que se han presentado en estas festividades y nosotros sabemos que estábamos en una meseta como departamento de los casos y ahora con las aglomeraciones, el no uso de barbijo que se ha visto, no había distanciamiento. ¿Qué puede ocasionar esto, doctor? Bueno, en realidad, Susi, como bien decían, que podría haber un repunte de casos. No olviden que una de las medidas de prevención que siempre nosotros íbamos reiterando como personal de salud es el lavado de manos, el uso del barbijo y una de las recomendaciones precisamente es el evitar las aglomeraciones. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente es muy preocupante lo que ha acontecido por las fiestas patrias y algunas directrices que están tomando, por ejemplo, las autoridades del municipio de incentivar más bien estas aglomeraciones, el caso de la peatonalización los días domingos, donde obviamente se va a concurrir un conglomerado de población y obviamente ahí sería una zona roja, un caldo de cultivo, especialmente para estas nuevas variantes y la temible variante Delta, que ya hay reportes que en países incluso que han tenido una cobertura de vacunación mayor al 60%, se están reportando nuevos brotes y nuevos casos de COVID con la variante Delta. Entonces, desde ese punto de vista, Susi, Wilder, es bastante preocupante el hecho de estas aglomeraciones que indudablemente van a conllevar a un repunte de casos y a una cuarta ola que indudablemente es cuestión de tiempo. Evidentemente estamos en una fase de meseta, sin embargo, estas óbices, estas aglomeraciones pueden conllevar a constituirse un potencial inicio de la cuarta ola en nuestro medio del COVID. Ahora, hemos visto que no ha habido una sola actividad donde se respete el tema del distanciamiento social, 1. 2, se llevaba adelante la fumigación, pero cuando ya acababan los actos, cosa que lo veo ya demasiado tardío, era tardío todo lo que se pretendía realizar. Quizás suena ilógico, pero fumigar a la gente mientras estaba observando estos distintos actos cívicos hubiese sido lo ideal. Y sirve también esto, sirve que te fumiguen, va a evitar que haya los contagios. Bueno, Susi, en realidad en la experiencia de la primera ola y ya los reportes científicos que se dieron, eso ya ha quedado sobre saco roto, podríamos decir, debido a que ya se ha tipificado de que la vía de transmisión eminentemente del COVID es vía aérea. Entonces la desinfección de ambientes es un poco más psicológica y obviamente no tienen ninguna probabilidad de eliminar al virus, es un componente mucho más psicológico. Aquí la vía de transmisión es la vía aérea y obviamente el uso estricto del barbijo, justamente en estos conglomerados, incluso en el aire libre, debería ser restricto, cosa que no ha sucedido y que las imágenes son bastante claras, Susi. Sí, y los barbijos, ¿no, Wilder? También. El tema de los barbijos ha sido importante porque mucha gente se llevaba sus sandwichitos, se compraba su plato de comida, compartía comida con el vecino, se invitaban alimentos, se quitaban los barbijos y algo que como siempre llama la atención, ¿no? Los papás bien cubiertos, felicidades a los papás, pero ¿qué pasa con los pequeños? Los pequeños sin barbijos, jugando, correteando con otros niños, el contacto que se tiene, realmente ha sido un caos, no se ha tenido la seguridad correspondiente cuando autoridades en salud indicaban que no era recomendable el realizar desfiles y este tipo de aglomeraciones, doctor. Eso es correcto, Wilder, lo habíamos dicho en otros escenarios igual que como medida de prevención obviamente evitar las aglomeraciones, especialmente en áreas abiertas, donde se ha demostrado ya que, por ejemplo, la variante Delta, por la mayor transmisibilidad, justamente es en estos espacios donde puede diseminarse de una manera mucho más fácil. Y obviamente pacientes asintomáticos que puedan estar cursando con esta variante, obviamente la carga viral es mayor a 1000, entonces esos factores de riesgos y estos conglomerados en espacios libres hacen de que obviamente nos lleven a la preocupación como personal de salud.
Ahora, ¿qué debe hacer la población que ha asistido a estos actos cívicos? ¿Cómo se puede cuidar? ¿Qué acciones debe tomar ahora? Porque, bueno, ya fue, visitó, estuvo en estos actos, pero ahora como medida de prevención Y no para poder cumplió evitar, los protocolos, ¿no? para poder evitar esto, ¿qué debe hacer la población? ¿Qué debe ingerir? ¿Debe tomar algún medicamento quizás de manera preventiva? En realidad no hay ningún medicamento hasta la fecha de manera preventiva. El uso de la ivermectina también ya quedó desechado por muchos estudios, Wilder. En realidad la única arma que tenemos de manera preventiva es la vacuna. Esperemos que por lo menos el grupo etario mayor a de 18 años que haya podido asistir a estos festejos patrios o el día domingo hayan estado vacunados. Indudablemente que la vacunación no es una vacunación esterilizante, es decir, no va a evitar de que uno no se contagie, pero obviamente ya se ha asociado de que, por ejemplo, para evitar el COVID sintomático o leve, sí, la vacunación tiene una alta efectividad y mucho mejor para evitar el COVID grave o un ingreso hospitalario o un ingreso a UTI. En ese sentido, esperemos de que por lo menos el grupo etario mayor a 18 años haya estado inmunizado. Esa es la preocupación. Los datos que mostrabas, Wilder, en cuanto a la tasa de mortalidad, por ejemplo, en Chuquisaca estamos doblando a la nacional, estamos en una tasa de mortalidad de 4.22, cuando el promedio nacional es de 2.2. Entonces eso es un factor también que nos llama la preocupación y esperemos de que por lo menos la población que haya asistido a estos actos haya estado inmunizada. Y doctor, también a tomar en cuenta que la población no se descuide, porque ¿qué pasa? Vemos que los casos han bajado y decimos, bueno, no, ya no hay contagios, ya no pasa nada. Y es ahí donde lamentablemente incluso llegamos a entrar a una nueva ola por el descuido mismo de nosotros, la población. Eso es correcto, Susi. Justamente eso también conlleva a una relajación de las medidas de prevención cuando se toma en cuenta una falsa seguridad cuando uno ya está inmunizado. Reiteramos que la vacunación no es esterilizante, no va a evitar que uno no se contagie. Sí va a evitar que por lo menos no llegue el requerimiento hospitalario o no llegue a entrar a UTI. Pero sí, como hay casos que ya se están reportando en países que, como te mencionaba, tienen una alta cobertura de vacunación, sí hay datos de que pacientes que han estado vacunados sí se están infectando con las nuevas variantes. En ese sentido no debe ser extraño para nosotros que en una potencial cuarta ola, gente que ya se haya vacunado también se esté reportando como positivo para COVID. Doctor, como siempre le quedamos agradecidos y esperemos que la población tome conciencia. Ya pasaron los actos, ahora nuevamente hay que ser conscientes. Distanciamiento, barbijo, uso de alcohol en gel, que son las normas básicas de bioseguridad y de cuidado de la población. Que tenga una excelente semana, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilder. Un saludo cordial. Muy amable. El doctor César Ríos, virólogo, con nosotros hablando de la preocupación. Sí, todos han asistido, han participado de estos actos cívicos, desfiles, serenata. Y que quede bien claro, ¿no? Nosotros no queremos causar nada de miedos ni temor, sino que es la conciencia que a veces se nos olvida. Y no solamente le estamos diciendo a usted, nosotros también en algún momento podemos cometer este tipo de errores y es por eso que tenemos que reflexionar y ver y decir, pero ¿qué puede ocurrir más adelante? Porque ahora si es que ha habido contagios en estas fechas, todavía no se van a dar cuenta. Tiene que pasar por lo menos unos 15 días, habrá que esperar 15 días hasta para fines. ver si es que, y en esos 15 días lamentablemente si usted es asintomático, aunque ya se haya vacunado, puede contagiar a otras personas que no se han vacunado. O él otras mismo personas puede que, adquirir el virus. Exactamente. O sea, la vacuna no impide que no te contagies. Entonces del tú COVID. vacunado, estás con el virus, precisamente tal vez pasas como un resfriado, podemos decir así normal, pero puedes ir y sigues contagiando a una y a otra persona y es por eso que nos tenemos que cuidar y la reflexión está ahí siempre. No se olvide por favor su barbijo, el distanciamiento, cuídese y así va a poder cuidar también a toda su familia.